Tiene la amabilidad de atendernos a esta hora el ingeniero Rubén Chirino Leáñez, que es CEO de la consultora, de la encuestadora Mega Análisis, y una persona que está en Venezuela y nos va a poder dar un acercamiento de cómo está la situación por ahí. ¿Cómo estás, Rubén? Walter Carbarino te saluda en Radio con Vos. Hola Walter, buen día, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios dentro de lo que cabe. Rubén, ¿cómo está la situación por estas horas en Venezuela? Nosotros acá en Argentina lo que vemos hoy como una postal en varios de los diarios es una Caracas que durante el fin de semana tuvo colas en los supermercados, donde se vio parapoliciales, donde se vio mucha incertidumbre después de lo que pasó con Nicolás Maduro y donde hubo ciertas protestas también a favor del régimen. ¿Cómo están las calles por estas horas? Mira, bueno, está amaneciendo hoy lunes, todavía debería haber más movilidad que lo que usualmente hay. Hay una cautela, igual que, bueno, está iniciando el día también, ¿no? Está iniciando con cierta cautela, similar a lo vivido el día de ayer, domingo. Esperemos que poder ver cómo avanza durante el resto del día. Es una cautela, Walter, muy justificada, ¿no? Sobre el hecho de que algo que ha caracterizado el régimen de Nicolás Maduro y el régimen chavista en general ha sido el aspecto de la represión, persecución, y cuando hablas de personas armadas que han estado en las calles, ciertamente eso ha sido una manera de generar ese terror y esa presión. Lo que podemos haber visto de algún tipo de protesta en favor de Maduro son protestas que desde el punto de vista de volumen, de participación, son muy marginales, pero es producto de ese ambiente que se ha creado, que ha sido la manera con la cual el régimen chavista ha podido controlar a un volumen que supera el 90% de venezolanos que rechazan el gobierno chavista, pero bajo el ambiente de terror y de persecución. Es evidente que se mantienen siempre en cautela, en recelo de participar o de mostrar ese rechazo. Pero en términos de sensaciones, te puedo manifestar que es un país que el día de ayer en esas colas de compras nerviosas de alimentos, producto de que siente que todavía hay una incertidumbre en cuanto a lo que queda, hablando por el chavismo en el poder, pero bajo un control, como lo manifiesta Donald Trump. El venezolano esas sensaciones te manifiesta, está muy, muy emocionado, muy contento. Compra comida por obvias razones, pero siente que hay una luz en el camino y que empezó a producirse el cambio tan deseado por millones en el país. Ahora, Rubén, ¿te parece que la captura de Maduro podría implicar finalmente el desgaste de las Fuerzas Armadas que lo estaban manteniendo en el poder? ¿O se puede esperar algún tipo de resistencia en las próximas horas a la injerencia norteamericana? Mira, siendo bastante objetivo, Walter, lo que creo es que particularmente como ha funcionado el ecosistema chavista, como ha funcionado el modelo chavista, yo pudiera prever un colapso interno. Ellos hasta ahora se han mostrado muy internamente o externamente, perdón, conectados, muy unidos, pero para nadie es un secreto que a lo interior ha sido siempre una guerra interna por cuotas de poder que se reparten en la parte armada, que a su vez tiene todo lo que tiene que ver con controles de fronteras, alcabalas, los temas estos de las denuncias del cartel de los soles, pero también hay temas relacionados con explotaciones irregulares en el arco minero, contrabandos irregulares hacia Colombia. Entonces son muchos grupos internos que se han mantenido en equilibrio con la presencia de Nicolás Maduro, ojo, el heredero de Hugo Chávez, que fue quien lo designó, y ese equilibrio es evidente para los venezolanos que se rompió. Y la posibilidad que internamente puedan mantenerse cohesionados, amén de un grupo que es el chavismo originario, algo que se abroga ser los que dieron paso desde un principio a Hugo Chávez,
esa estabilidad interna está muy resentida. Y cuando lees, por ejemplo, anoche a Delcy Rodríguez, luego de un llamado muy contundente de atención de Donald Trump, poniéndose a la orden, invitando a los Estados Unidos, es un cambio interno que va a generar en mi opinión, una más temprana que tarde implosión de toda esa estructura. Cierto, habrán grupos que traten de hablar de una resistencia, pero siendo también de nuevo sinceros, los grupos capaces en volúmenes, a nivel de cantidad, proporción, de hacer frente o de manifestarse en favor violentamente del chavismo, es un número marginal de venezolanos. El venezolano en general, hasta los sectores minoritarios que aún comparten la ideología socialista, versus la mayoría que la adversa, en general el venezolano no es un ciudadano violento, es igual que el resto de los latinoamericanos. No hablamos de la idiosincrasia del Medio Oriente. Entonces esa capacidad de hacer resistencia la veo muy diezmada. Esto es una revolución, como ellos lo dicen, pero es una revolución que se nutre del dinero y del poder. Al perder eso, mucho o de lo poco que ellos son, va a disgregarse y va a atomizarse y va a huir de la derrota y va a huir de la debilidad, buscando un mejor estadio para sus deseos y su crecimiento. Entonces, esa resistencia la veo realmente limitada y la capacidad de mantenerse unido la veo con los días contados también, porque va a implosionar el chavismo por guerra de poder interno dentro de esos grupos que tienen poder económico y ejercicio económico ilícito dentro del país, pero hasta ahora se han mantenido gracias al punto de apoyo de equilibrio de la balanza que significaba la presencia del heredero de Chávez, que ya no está. Estamos hablando con Rubén Chirino Leáñez, que es CEO de la encuestadora Meganálisis allá en Venezuela. Rubén, vos mencionabas recién la cantidad de internas que hay dentro de la cúpula del régimen chavista y escuchábamos hace un rato un mensaje difundido en las redes sociales por Nicolásito, por el hijo de Nicolás Maduro, que habla de traidores. Dice, la historia dirá quiénes fueron los traidores. ¿Te parece que pudieron haber entregado a Nicolás Maduro? Bueno, tomando un poco las palabras que Nicolás Maduro Guerra emitió ayer, en la medida en que van transcurriendo los días, se va esclareciendo o por lo menos se van viendo indicios que te pueden dar una perspectiva más clara de lo que sucedió y si hay traidores para los venezolanos y para sobre todo, creo, la minoría chavista. Eso es esencial terminar de descifrar, de definir, de entender, ¿no? Porque todo fue tan rápido, tan intenso, tan mediáticamente chocante, que es de entender que dentro del chavismo, que insisto, es una minoría marginal, exista aún dudas y difícil de entender. Yo honestamente digo que o pienso que entendiendo cómo funciona el país, algún tipo de colaboración debe haberse presentado, algún tipo de, no de coordinación, pero sí de colaboración o de información. Es algo que en menor medida pudiera haber existido, o algún tipo de contacto previo en donde se anunciara la posibilidad de que esto realmente estuviera sucediendo. Lo que sí es que dentro del chavismo, y ojo, desde fuera cuando lo ves, es un poco o muy contrastante las maneras como se presentan las posturas, cómo habla, por ejemplo, luego de la primera locución o pronunciamiento de Delcy Rodríguez, Donald Trump mencionó que no le gustaba su tono ayer mismo en The Atlantic, y cuando al final de la tarde ves un pronunciamiento más amigable hacia Donald Trump y hacia los Estados Unidos. Entonces, ese cambio tan rápido en un día, luego de un llamado de atención, como no me gusta su tono,
da a entender que hay algún tipo de entendimiento de parte de lo que queda del chavismo en el poder, de que el aceptar las condiciones de Trump son necesarias para supervivir. Y eso también llama y contrasta la atención con respecto a esa postura férrea de resistencia absoluta que previo al 3 de enero mostraba el chavismo en caso de producirse lo que terminó sucediendo finalmente. Entonces, eso levanta, me imagino, algunos niveles de suspicacia entendible dentro de la minoría marginal chavista, y eso es parte de lo que, como te mencioné antes, creo que genera las dudas razonables internas en la minoría chavista, que junto a las peleas por cuotas de poder va a terminar afectando todo ese sector y lo va a terminar haciendo implosionar. Rubén, uno lo ve a la distancia y entiende todo lo que fueron estos años de la última etapa del chavismo a cargo de Nicolás Maduro, donde hubo represión, hubo un éxodo migratorio impresionante de venezolanos, una crisis económica muy fuerte, pero también ve las declaraciones de Donald Trump, donde habla de una injerencia total de Estados Unidos en el país, de que se va a hacer cargo de las reservas petroleras, que no tiene intenciones de llamar a elecciones inmediatamente porque le parece prematuro, y que ellos se van a hacer cargo del gobierno, y desde el derecho internacional, desde afuera, se ve esto con cierta preocupación. ¿Cómo lo están viviendo los venezolanos? No ya la caída de Nicolás Maduro, sino que haya una injerencia tan explícita de Estados Unidos que dice que se va a hacer cargo de sus reservas petroleras, que se va a hacer cargo de su gobierno y que le parece prematuro llamar a elecciones o que venga, no sé, Corina Machado o Urrutia a hacerse cargo del poder. Mira, casualmente le comentaba a tu productora, María Paula, que a partir del día de mañana vamos a iniciar un estudio de opinión ya a nivel nacional, como siempre lo hacemos. Esta vez lo vamos a publicar, dado todo lo que se está viviendo en el país, lo que percibimos que es una posibilidad real de que podamos publicar el resultado de nuestro estudio, lo cual habíamos evitado, aunque lo hemos seguido haciendo, habíamos evitado producto de mucho de lo que se había vivido en el país en cuanto al terrorismo de Estado. Y lo vamos a hacer la próxima semana para testear a la mayor precisión posible y tener información muy, muy, muy puntual. Ahora bien, si me atrevo a adelantarme y solo a partir de las sensaciones y de lo que antes ha vivido los venezolanos, habían vivido y lo que habíamos estudiado, el país había estado en manos del control de Cuba, por ejemplo. De hecho, Cuba ayer emitió un comunicado diciendo que en el procedimiento del 3 de enero habían fallecido 30 y algo de cubanos. Eso fue un comunicado que emitió ayer el gobierno cubano. Venezuela estaba en manos de Cuba, Walter. Los registros civiles, registros públicos habían sido controlados por cubanos desde hace muchos años. Las Fuerzas Armadas venezolanas han sido controladas en su interior para evitar algún tipo de insubordinación por parte de miembros del gobierno cubano. Hay sectores del país donde actores iraníes han tenido control de partes del país, igual que en la frontera colombo-venezolana, factores allegados o relacionados con el mundo guerrillero también han tenido peso y control. No podemos decir menos de también en el mundo militar Rusia. O sea, la injerencia internacional a la cual Estados sujetan los venezolanos desde hace muchos años, más de 2 décadas, ha sido una presencia constante de cubanos en sectores sensibles como lo que es el sistema de identidad y extranjería, el acceso a pasaporte, igual que de rusos, iraníes, chinos también. Entonces el país, a ojos de los venezolanos, ya está siendo parte de un proceso de injerencia internacional, de una pseudoinvasión a cuentagotas, pero muy profunda, por parte de actores chinos, rusos, cubanos, iraníes, y todo eso ha ido de la mano, como mencionabas al principio,
con un ambiente que generó la mayor migración humana, el mayor éxodo que la historia humana conozca en la actualidad, 9 millones, casi 9 millones de personas, una crisis económica brutal en donde el acceso y el salario mínimo venezolano inicia el año siendo menor a $1. Mira lo que te comento, siendo menor a $1 el salario mínimo. O sea, ¿cómo viven los venezolanos? Bueno, de milagros vive el venezolano y de la ayuda de muchos de los que están en el extranjero con remesas. Entonces, todo esto, cuando hablan de Estados Unidos, recordemos que uno de los destinos más deseados por los venezolanos y bueno, y por muchos migrantes en el mundo, sobre todo latinoamericanos, es ir a los Estados Unidos, la tierra de los sueños, la tierra en donde todo es posible. Ojo, no lo estoy asegurando, es como lo perciben los ciudadanos. Entonces, que Estados Unidos se muestre con ese deseo de entrar al país y controlar en las primeras de cambio para los venezolanos, no es desagradable porque ya ha sido víctima de un proceso que viene combinado con un proceso migratorio, una crisis brutal, pero encabezado por chinos, rusos, iraníes y sobre todo cubanos. Entonces, cambiar a esos actores, si lo pones de esta manera tan simplista como te lo voy a mencionar, cambiar a los rusos, a los chinos, a los cubanos y a los iraníes por Estados Unidos, que es el destino deseado por todos, y el lugar donde viene la mayor parte de las remesas del país, para los venezolanos no es una idea desagradable. Ojo, te estoy diciendo de manera simplista. Hay otras cosas a fondo que hay que estudiar realmente, tenemos que arrancar el estudio para poder proporcionar y conocer las correlaciones de las partes que piensan de una manera u otra. Pero a nivel de sensaciones, la mayoría de los venezolanos te va a decir, prefiero a los Estados Unidos que a los cubanos, que a los chinos, que a los rusos y los iraníes, que con ellos vino es hambre, migración y terrorismo de Estado. Entonces, aunque pueda ser muy difícil de entender, por un momento yo le daría, no es que justifico lo que vaya a hacer Estados Unidos, estoy explicando la sensación del venezolano. Por un momento le diría a cualquier otro ciudadano de un país vecino, imagine por un momento que su país ha sido controlado más de 20 años por Cuba, por China, por Rusia, al punto de que los registros públicos, su cédula de identidad es controlada por ellos y le digan que ellos no van a estar, sino que Estados Unidos se va a encargar en las primeras de cambio de depurar el país o controlar muchas cosas. Muchos de los ciudadanos te podrían decir, después de haber pasado tanto, no, yo en el primer instante lo compro, te diría ese ciudadano a pie. Eso es lo que se puede estar sintiendo, o sea, el feedback. Ahora, porcentualmente, cuantificar eso, ahí tenemos que ejecutar el estudio y bueno, con mucho gusto la próxima semana a mediados de la próxima semana pudiéramos dar números, resultados de los hallazgos que encontremos. Rubén, te agradezco mucho por estos minutos en radio con vos. No, siempre un gusto, Walter, un placer.